Lo que no es fácil de conseguir es que la gente se mantenga constante y no se deje arrastrar por la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer en la actualidad, que es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. Pues el tiempo no pasa por gusto. Por ejemplo, en el 74 ellos nos dijeron que sí habían llegado a la Luna. O sea, que no es cierto que no hayan llegado a la Luna. Sí llegaron a la Luna, pero que fueron los rusos los primeros en llegar a la Luna. Pero ¿cuál es el principal motivo por el cual vienen los extraterrestres a la Tierra? O sea, ¿tenemos nosotros algo valioso que ofrecerles a ellos o solo ellos son los que nos ofrecen algo a nosotros? O sea, no solamente iban impidiendo que nosotros aprendiéramos más o supiéramos más, sino que cada cierto tiempo incluso reseteaban, nos hacían olvidar todo lo que habíamos avanzado. Intervinieron los seres de Orión, seres de 3,5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles, y seres de apariencia humanoide, los pleiadianos. Estas dos grandes civilizaciones vinieron en calidad de guardianes y vigilantes, y en un determinado momento, algunos de estos seres cometieron la grave transgresión de hacerse adorar como dioses. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Entonces, aquí en la Tierra ha habido hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos en la Tierra, cosa que no debió haber ocurrido jamás. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en mi podcast Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Ganes y hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Tenemos a el mejor ufólogo desde mi punto de vista en español y es Sixto Paz. Ufólogo es los que estudian el fenómeno OVNI, el fenómeno de objetos no identificados o extraterrestres. Hoy es un episodio muy especial. Sixto Paz, un ufólogo con más de 49 años de experiencia, ha tenido distintos contactos OVNI. Hoy no quiero hablar tanto de su historia y cómo empezó, porque eso lo pueden encontrar por internet, pero quiero hablar de algunos temas específicos, como lo es si es que los extraterrestres tienen algunos principios, tienen algunas leyes, si es que trabajan por dinero, si es que invierten, cómo es su vida, etc. Así que vamos a hablar de estos temas que me parecieron súper interesantes. Vamos a hablar de temas también que a ustedes les puede servir, que son lo que ellos trajeron como mensaje y cómo es que lo han repetido distintas personas a lo largo de la historia. Así que ahí está, espero que lo disfruten. Hola Sixto, ¿cómo estás? Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte en este episodio. Realmente yo sigo hace muchísimo tiempo tu trabajo. ¿Cómo va todo? Gracias, Cristian, por la oportunidad. Y bueno, después de tantos años, 49 años que se cumplen ahora este 22 de enero, pues el contacto continúa. Buenísimo, Sixto. Sixto, cuéntanos un poco, antes de hablar un poco de tu historia y de cómo fue este tema de los primeros contactos que has tenido y cómo hasta la fecha se mantienen. Cuéntanos un poco, ¿cuál crees que es el principal mensaje que tienes para transmitir? Bueno, primeramente que el mundo no se va a acabar, que el mundo se va a transformar. De hecho, se está transformando a partir de cantidad de gente comprometida que va tomando conciencia y que va poniendo lo mejor de sí. La forma para generar el cambio es lo de menos. No importa la forma, no importa la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees en el cambio y te comprometes con el cambio de tal manera que terminas siendo agente de cambio y transformación, generas una reacción en cadena ya de proporciones inimaginables. El mejor ejemplo es que el 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial, cientos de miles de personas, millones de personas. Nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo que revirtiera todo lo que había sido anunciado como futuro planetario. Hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el año 2012 se venía la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta. Pues la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz al planeta, cada uno a su estilo, a su forma. Y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. O sea, no se pudo evitar que ocurriera. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. Sin embargo, no pasó nada.
Hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. O sea, se produjo la tormenta, pero no nos afectó en lo más mínimo. Entonces, ¿qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte. Porque ellos no pueden explicarse cómo el inconsciente colectivo, la resonancia mórfica, podríamos decir, el que tanta gente se una con una misma intención puede crear un estado mental colectivo positivo que puede cambiar los acontecimientos. Uno de los primeros mensajes que los seres extraterrestres nos dieron en el año 74, cuando empezó toda esta experiencia, fue de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Así que nunca está dicha la última palabra. Las profecías individuales son más fáciles de modificarlas que las colectivas, pero no son imposibles. Se requiere realmente el concurso de mucha gente y además no de demasiada gente. O sea, si nos basamos en la teoría del centésimo mono y como los estadísticos y matemáticos hablan de la raíz cuadrada del total del colectivo de una población, en un mundo como el nuestro de más de 8.000 millones de personas, solamente necesitaríamos unas 89.662 personas que pensaran positivo ya para lograr un cambio de conciencia. Y para que el cambio fuera irreversible, el doble. Ahora uno dice, pero qué fácil, ¿no? Pues 144.000 personas, 150.000 personas, es fácil conseguir. Lo que no es fácil de conseguir es que la gente se mantenga constante y no se deje arrastrar por la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer en la actualidad, que es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Hay que, como digo, creer en el cambio y aportar lo mejor de uno para mantenerse en ese cambio cambiando. Y tú no te preocupes porque el mundo cambie, cambia tú y el mundo cambiará. O sea, porque hay una ley universal que hace miles de años atrás enseñó Hermes Trismegisto, Totel-Atlante, un mestizo entre extraterrestres y seres humanos en la Tierra. Esa ley universal es que la ley de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y esos mensajes me parecen súper potentes porque considero que cualquier persona puede aprovecharlos más allá de sus creencias o lo que tengan. Y yo ahí te quería hacer otra pregunta y es, cuéntanos un poco acerca de, por ejemplo, hablabas del pesimismo, que es una de las peores enfermedades que existen en la actualidad, cosa que yo también estoy de acuerdo con eso. Y se contagia fácil. Totalmente. Y sí, porque empiezas a hacer comentarios negativos de algo y cuando menos lo piensas, todo el lenguaje y todo el ambiente se ha negativizado. Exacto. Hay que ser capaz de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Es cierto de que hay muchas cosas que en el panorama mundial están, podríamos decir, muy oscuras, pero otra de las leyes universales que enseñó Hermes Trismegisto del Antiguo Egipto ya es la ley del ritmo, que todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene, y que cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Justo esto que estás hablando está tan complicado porque algo bueno y positivo está a punto de ocurrir. Esto que estás hablando me hace acordar mucho un libro que se llama El Kybalión, no sé si lo has podido leer. Claro, naturalmente, ya de 3 iniciados. Y ellos lo que hacen es rescatar la sabiduría del Antiguo Egipto, pues. Tú sabes que yo estudié historia en la universidad y realmente mi pasión siempre fue la historia antigua. He tenido la oportunidad de estar 22 veces en Egipto y me he recorrido Egipto desde Alejandría hasta la frontera con el Sudán. Lo he hecho en camello, en burro, en tren y lo más peligroso de todo, en taxi. Sí, yo también he estado en el Cairo ahí en taxi y es... Sí, para que veas, ¿no? Ya sabes de lo que estoy hablando. Sí. Okay, entonces, durante esos 22 viajes hechos a Egipto, he tratado de sincronizarme con la historia oculta. Y eso a través de técnicas prácticas también de meditación, sobre todo un tipo de técnica que se llama la dermóptica, piel, óptica, visión a través de la piel. Interpol, Scotland Yard, FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vida normal. Gente que puede tocar un objeto
y tocando el objeto puede sintonizarse con la vibración del dueño del objeto, del portador, del último que portó el objeto, y puede saber si la persona está viva, está muerta, está cerca, está lejos. Puede agarrar un pedazo de cerámica y describir cómo era el cántaro completo. Puede agarrar una esquirla de una estatua y decirte a qué estatua le pertenecía. Todo eso a través justamente de dermopiel, óptica, visión a través de la piel. Entonces, para desarrollar todo el potencial psíquico, simplemente hay que saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Mente positiva. Totalmente, Práctica. La repetición yo creo que te puede ayudar a desarrollar esta clase de habilidades definitivamente, pero... Totalmente de acuerdo. Yo te quería hacer una pregunta. Tú hablabas del pesimismo y estábamos justo conversando todo esto y de las leyes del universo, por así decirlas, y yo te quería preguntar, ¿cómo, por ejemplo, los extraterrestres más desarrollados han podido desarrollar esta clase de habilidades, ¿no? Y ellos también tienen una mente pesimista, o en ese momento tú crees que ya no existe el pesimismo en esas sociedades más avanzadas. ¿Qué es lo que tú has podido observar? No hay que confundir objetividad con pesimismo, ¿no? Hay veces que pareciera que una persona muy objetiva pues es pesimista, solamente que sabe de los riesgos calculados, sabe de las dificultades, ¿ya? Y entonces pareciera tener una línea pesimista y no lo es. Pero esas 7 leyes universales son el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Hoy día esta ley del mentalismo le llaman el secreto, o sea, la ley de la atracción. Claro. O sea, uno atrae sobre su vida de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Pero al final es lo mismo que enseñó Hermes Trismegisto. El principio del mentalismo. Todo es mental. Uno puede crear lo que cree. Después viene el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. El principio de vibración, todo vibra, todo está en movimiento, pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Por eso mucho cuidado con las cosas que uno dice. Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decir nada. Después, a la altura del centro del pecho o al lado del corazón, el principio de polaridad. A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que va haciendo en la vida por el grado de oposición que se genera. El problema no es cuando hay problemas en la vida, el problema es cuando no los hay. Porque o lo que estás haciendo no vale la pena, o los problemas están represando y en algún momento te van a caer tipo avalancha. Por eso es preferible que vayan viniendo en fila india, uno en fondo. Entonces, qué importante será el rol de nuestros países en el concierto a las naciones para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando, tratando de destruirlos. La situación actual de nuestros países. Bueno, eso por un lado. Después tenemos a la altura del plexo solar el principio del ritmo. Todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene. Después viene el principio de causa y efecto. Todo lo que tú siembras, eso cosechas. Por eso es que existe la reencarnación, las vidas sucesivas. Nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Entonces, estamos sujetos a múltiples encarnaciones. Ahora, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Porque no podemos vivir 2 vidas a la vez. ¿Cómo podríamos desenvolvernos en esta sabiendo que en otra tuvimos otro sexo, otra familia, otras relaciones? Uno dice entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña como un hándicap, como una ventaja. Por eso hoy por hoy la ciencia reconoce que solo el 3 al 4% del material genético es lo que determina tu herencia genética y que el otro 96-97% restante, que hasta hace poco se pensaba que era material de desecho, que no servía para nada, hoy día ya los científicos hablan de la epigenética, o sea, más allá de la genética, una información que no se sabe de dónde viene. Y esa información estaría asociada con las vidas anteriores. Por eso hay gente que ha sacrificado o arriesgado su imagen pública. Un psiquiatra llamado Brian Weiss, en su libro Muchas vidas, muchos sabios, o Raymond Moody, Vida después de la vida, ya con su libro ya demostrando de que realmente la muerte no existe. Entonces, la ley de causa y efecto, o sea, tiene mucho sentido común. Y por eso nosotros vivimos en un universo en donde las cosas que son verdaderas se caen por su propio peso, justamente por
su lógica y sentido común. O sea, las cosas espirituales no tienen por qué no ser lógicas. Tú no tienes por qué solamente aceptar a Dios con todo tu corazón y todo, también con toda tu cabeza. Es como pues si Dios no existiera habría que inventarlo, porque es lógico, pues. Porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, o todo era una singularidad y todo estaba comprimido, para que eso se descomprimiera, así como cuando tú tienes un programa comprimido, ¿no? Y tienes que hacer el cipiado, tienes que activarlo para que se descomprima, pues, o sea, tú tienes que decirle a la computadora, descomprímelo, o con tu dedito, ya, hacerlo. Entonces, ese dedito, esa voluntad de hacerlo, es Dios. O sea, lo que no existe, obviamente, la idea de Dios que todos nos hemos hecho, pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, hasta los extraterrestres que nos visitan lo tienen muy claro. Y la última ley universal es el principio de género-generación, que todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino, su femenino, su positivo, su negativo. Con el tiempo llegas a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo porque hace que lo bueno sea más bueno. O sea, ¿quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por la tiniebla de la noche, no? Sixto, te puedo decir que estas 7 leyes que me acabas de decir me parecen espectaculares, y de hecho hace muy poquitos días yo había publicado algo de estas 7 leyes en mis redes sociales, porque primero lo encontré en un libro de Bob Proctor, que se llama, no tiene nada que ver, se llama El secreto de la ciencia de hacerte rico, y luego lo puse en mis historias y me dijeron, tienes que leer el Kybalión, que es justo el que te dije, porque me dijeron, ahí sale más claro, y justo lo busqué y comencé a averiguar, y me parece súper importante lo que compartes de estas 7 leyes, porque muchas personas vienen compartiendo esta clase de mensajes, y creo que es súper valioso, independientemente de lo que cada uno crea, que sepa que estas 7 leyes se aplican, y cómo, si las entienden, pueden mejorar cada uno su propia vida y su sociedad en la cual cada uno de nosotros está. El conocimiento de las mismas y su aplicación nos hace magos y alquimistas de nuestras propias vidas. Exactamente. Y ahora te quería preguntar un poco acerca de, en estas visitas que tanto ellos han hecho como tú has hecho afuera, ¿qué ha sido de las cosas que, o sea, no sé si ya estás en un momento en el cual te parece normal lo que ves, pero ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención en ese momento? O tal vez ahora todavía te llama la atención, cosas que tal vez salen de... Yo he escuchado en varias entrevistas que has hecho que cuentas un poco que las películas en realidad no son tan películas, sino que muchas de esas cosas sí suceden en otros planetas, en otros, no sé si dicen realidades, universos, no sé cómo llamarlo, pero entonces cuéntanos un poco qué es de las cosas que más te ha llamado la atención de estas experiencias. Sí, claro, hace más de 30 años atrás tuve la oportunidad de estar en los estudios de Burbank, en Hollywood, reunido con algunos directores de cine y televisión y guionistas de Hollywood interesados en que les contáramos la experiencia del contacto al detalle, ¿no? Entre ellos estaba Joseph Randazzo ahí. Y después, cuando años más tarde he visto películas, pues como, por ejemplo, ¿qué te digo? Starman, o películas que hablan de portales interdimensionales y todo, ya veo muchos de los aspectos que justamente nosotros también compartimos, ya, o mencionamos pues a estos directores, guionistas de Hollywood, ¿no? Entonces, que hoy por hoy ningún guionista ya o director pues se pone a hacer nada de la nada, sino busca las estadísticas, busca informarse, busca nutrirse de todo lo que se sabe o todo lo que se dice. Bueno, el asunto es que, como tú sabes, yo formo parte de un grupo de contacto extraterrestre. Esta no es la historia de Sixto Paz, la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Formo parte de un grupo que hasta en 10 ocasiones ha convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. O sea, los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Y aparte de esas 10 veces que hemos invitado a la prensa, ha habido otras 7 oportunidades en donde han venido militares, un psiquiatra, una juez, ha venido de todos, de todos los niveles probablemente, o de todos los enfoques de la ciencia, para presenciar, verificar, corroborar la realidad y vigencia del contacto extraterrestre. El primer periodista que nos acompañó fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libros El caballo de Troya y muchísimos libros de divulgación del tema ovni.
Como psiquiatra, por ejemplo, estuvo el doctor Mario Duzuel, asesor del CEPA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, y él pudo atestiguar un contacto programado. O el caso de la doctora Ana María Polo, ¿no? La juez del programa Caso Cerrado de Miami, que con sus cámaras vino y estaban presentes periodistas del diario El Comercio de Lima, que es el diario de mayor circulación a nivel nacional, o el más serio, conservador y más importante. Entonces, el tiempo no pasa por gusto, pues. Por eso, después de 49 años, pues tengo hasta la invitación del Senado de los Estados Unidos de haber estado en Washington, de haber estado en el Club de Prensa de Washington hablando de todos estos temas, y en las más importantes universidades del mundo, ¿no? La Universidad de Montreal en Canadá, la Complutense de Madrid, he estado en la Autónoma de México, he dado conferencias en la Universidad de Columbia en Nueva York, a John F. Kennedy en San Francisco. Ahora eso no se consigue pues de la noche a la mañana. Y claro, hemos nadado contracorriente, ¿eh? Porque cuando empezamos éramos simplemente un grupo de alucinados, delirantes y todo. Pero es diferente cuando tú hablas de algo y lo puedes comprobar. Una de las cosas que los detractores que abundan allí en internet argumentan y dicen: Sixto Paz es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Uno de los mecanismos que tiene la policía de verificar si una persona está mintiendo no es que te hacen repetir muchas veces el mismo relato para ver en cuántas contradicciones entras. Y les molesta pues que no entres en contradicciones, que siempre repitas lo mismo porque siempre te preguntan lo mismo. Eso por un lado. Y por otro, es porque tampoco puedes cambiar la historia. Y todo lo que ellos nos dijeron se ha ido comprobando. Ellos dijeron, y está publicado en algunos de los 21 libros que tengo escritos y publicados también, que allá en Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Pues en el 2015 la NASA como gran descubrimiento dijo de que el telescopio espacial Hubble había detectado océanos tan grandes como la Tierra en la luna de Júpiter. Inmediatamente la prensa internacional, don Sixto, usted siempre lo ha dicho y todo. Bueno, pues ahí todo el mundo siempre me lo han escuchado y siempre han pensado que estábamos diciendo tonterías. Pues el tiempo no pasa por gusto. Por ejemplo, en el 74 ellos nos dijeron que sí habían llegado a la Luna. O sea, que no es cierto que no hayan llegado a la Luna. Sí llegaron a la Luna, pero que fueron los rusos los primeros en llegar a la Luna. Que los rusos siempre daban a conocer sus misiones espaciales cuando habían sido 100% exitosas. Claro. O sea, ellos lanzaron el primer satélite orbitando la Tierra, el Sputnik, al primer animalito dando vueltas, la perrita Laika. Pusieron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se les muriera al último minuto. Entonces tuvieron que esperar a enviar a Yuri Gagarin para que hiciera el viaje 100% exitoso para darlo a conocer. Y igualmente, pues una nave no tripulada aterrizó en el suelo lunar en el año 66. Y después una tripulada 3 años antes de que en el Apolo 11 del año 69 aterrizara en la Luna. Solamente que les fue muy mal a los rusos. Ahora, decir esto pues es una reverenda tontería. Sin embargo, en el 2016 la BBC de Londres dio a conocer recientes documentos secretos recientemente liberados por la KGB, ya, en donde se habla precisamente que los rusos fueron los primeros a llegar a la Luna. Wow. Eso es chocante porque es un cambio total de la historia moderna. Así es. Bueno, ya habían querido desacreditar los viajes a la Luna, diciendo de que todo fue un montaje para desviar los fondos y todo. Realmente eso de querer desacreditar que llegaron a la Luna no era simplemente por echarse abajo la carrera espacial, sino es porque como se han visto muchos ovnis en la Luna, y astronautas como Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins del Apolo 11 vieron los ovnis y tuvieron acercamientos con estos seres, había que desacreditar esto a como dé lugar. Entonces lo mejor es sueltas un rumor y te dices, mira, nunca llegaron a la Luna, la Tierra es plana, ya, y Dios vive en Cancún, ¿no? O sea, al final dices cualquier cosa. Claro. Y tengo una pregunta, bueno, tengo varias preguntas, pero voy a intentar hacerlas en orden. Bueno. La primera es, ¿cuál es o sea, ya nos contaste cuál es el principal mensaje, ¿no? Que la Tierra no va a acabar, que vamos a seguir, pero ¿cuál es el principal motivo por el cual vienen los extraterrestres a la Tierra? O sea, ¿tenemos nosotros algo valioso que ofrecerles a ellos o solo ellos son los que nos ofrecen algo a nosotros? Ya, el segundo mensaje es que no estamos solos.
que nunca lo hemos estado. Y que así como ellos han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que estamos viviendo nosotros en la actualidad, no tenemos por qué pensar que lo vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Ahora, ciertamente ellos vienen aquí no de gratis, o sea, vienen porque realmente tienen cosas que aprender. O sea, ellos desde que empezó el contacto nos dijeron que este es un universo material de 7 dimensiones, el que nosotros vivimos ha tenido múltiples creaciones. Esta no es la primera ni será la última. Y en esta última creación las civilizaciones avanzaron mucho y muy rápido a nivel tecnológico, a nivel mental, pero sacrificando, dejando de lado las emociones y los sentimientos, lo cual los llevó a una suerte de estancamiento evolutivo. Por lo cual hubo una especie de concilio cósmico en el cual trataron de entender en qué se habían equivocado y decidieron cambiar las reglas de juego, cambiar un poco el enfoque y enfatizar más la parte de las emociones y los sentimientos. Ahora, para no afectar la evolución de civilizaciones nuevas que recién empezaban, ni alterar el proceso de las que ya tenían camino recorrido, se decidió experimentar sobre planetas que no tenían futuro. Según los extraterrestres, la Tierra murió hace 1.200 millones de años, producto de impactos de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo pureza, se hizo polvo. Nuestro planeta desapareció hace 1.200 millones de años. Uno dice, ¿y entonces cómo existimos? ¿Qué? ¿Son fantasmas? ¿Qué? Bueno, según ellos, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo virtual, en una simulación a gran escala. Ahora, supuestamente, pues nuestro tiempo es irreconciliable, jamás tendría por qué conectarse con nuestro tiempo. Y en la última etapa del plan cósmico, o sea, la Tierra no fue el único planeta seleccionado, fueron seleccionados 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias que giran en torno a la galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, todos estos planetas no tenían futuro, se les dio un futuro adicional, pero 3 de ellos se destruyeron totalmente, se volvieron a destruir. 4 se estancaron evolutivamente, y el único planeta en el cual los experimentadores perdieron el control sobre el experimento es la Tierra, por lo cual toda la atención de ellos se ha centrado aquí en nuestro mundo. O sea, la intención de ellos era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que enfatizara la parte de las emociones y los sentimientos, para conseguir que realmente el mérito fuera mayor, que los logros fueran más intensos. Ellos dificultaron al máximo el acceso a la información y al conocimiento. O sea, no solamente iban impidiendo que nosotros aprendiéramos más o supiéramos más, sino que cada cierto tiempo incluso reseteaban, nos hacían olvidar todo lo que habíamos avanzado. Y también introdujeron entidades disociadoras en nuestra realidad para que dificultaran al máximo nuestro proceso evolutivo, como si fueran una suerte de demonios. Claro. Entonces, hace 26.000 años los nuestros, en una última etapa de este plan cósmico, pues intervinieron los seres de Orión, seres de 3,5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles, y seres de apariencia humanoide, los pleiadianos, ¿no? Como si fueran nórdicos, escandinavos. Entonces, porque hay infinidad de variedades de formas de seres extraterrestres en el universo. Entonces, estas 2 grandes civilizaciones vinieron en calidad de guardianes y vigilantes, y en un determinado momento, algunos de estos seres cometieron la grave transgresión de hacerse adorar como dioses, tomar pueblos completos como sus feudos particulares. Esto debía haber funcionado como un laboratorio donde el científico se mantiene lo más aséptico posible, o sea, libre de toda contaminación, porque a la primera contaminación el laboratorio se va cerrando ya por secciones o con todos los que están adentro. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces, seres que se hicieron adorar como dioses, que tomaron pueblos completos, que se pelearon entre ellos usando a la gente, extraterrestres que tuvieron miedo de que nosotros, como una versión corregida y mejorada de ellos, pudiéramos poner en peligro el orden cósmico, seres que llegaron a tener envidia de que nosotros tuviéramos esa potencialidad
que fuéramos una versión corregida y mejorada de ellos. Todo eso generó verdaderas guerras de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo, porque en un determinado momento los Oriones quisieron sabotear el proyecto del plan cósmico, cancelarlo, mientras que los pleiadianos habían desarrollado tal nivel de empatía, de afinidad con el ser humano, que nos protegieron. Entonces pelearon entre ellos, y esas guerras son las que se mencionan en muchos mitos y leyendas, ¿no? En la Biblia se habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. En la titanomaquia de los griegos se habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Y en todos los pueblos hay el mismo relato. Entonces, al final, los Oriones fueron deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido en un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan a unas pocas personas, débiles de carácter, débiles de voluntad, ubicándolas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de llevar el mundo al despeñadero. Por otro lado, pues los seres de Orión fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Pero los pleiadianos, el nivel de empatía ya les jugó mal la pasada y terminaron hibridándose con seres humanos de la Tierra. Es lo que dice el capítulo 6 del Génesis bíblico o el libro apócrifo de Enoc. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Entonces, aquí en la Tierra ha habido hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra, cosa que no debió haber ocurrido jamás. Entonces, todo ha hecho de que el tiempo real y el tiempo alternativo comiencen a acercarse peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Por eso los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, del brujo jaguar, de las cosas que están por suceder, ellos profetizaron, anunciaron el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos, la posibilidad de que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo y se creara un tercer tiempo, lo que le significaría al planeta Tierra y a la humanidad un salto cuántico hacia la cuarta dimensión. Ahora, ¿en qué fecha debía ocurrir eso? No está en el Chilam Balam de Chumayel la fecha, pero sería el momento en que llegara a la Tierra un rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia, lo cual ocurre, según los mayas, cada 25.625 años, o sea, al final de un ciclo de 5 Bactunes, ¿no? Que son en este caso ciclos de 5.125 años cada uno. Entonces, justo la fecha está en varios monumentos de los mayas, está la fecha. Por ejemplo, en Cobá, en Quintana Roo, hay un grupo de estelas que se llama el Grupo Macanchoc, y la cuarta fecha en la estela principal dice 21 de diciembre del año 2012, según su calendario. En Copán, Ruinas, en Honduras, hay una escalera jeroglífica espectacular, y cada cierto tiempo de la escalera se repite la fecha, 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012, no se olviden, 21 de diciembre de 2012. Claro. Así que 21 de diciembre de 2012, la Tierra pasó a la cuarta dimensión, y eso gracias también a lo del 11 del 11 del 2011. Claro. Y Sixto, todo esto que me comentas me parece súper interesante. Hay algunas otras, por ejemplo, preguntas más triviales tal vez que tengo de la vida en otro planeta, ¿no? Y es, sí, claro. Estas civilizaciones más avanzadas, por ejemplo, las personas ahí tienen trabajos, o sea, existen trabajos, ¿qué clase de trabajos tienen? Por ejemplo, existen el dinero, o sea, tienen monedas de intercambio, cosas similares. Empezamos justamente esta conversación hablando de las leyes y principios universales, y una de ellas es el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. Uh-huh. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. Entonces, realmente no es que ellos se parezcan a nosotros nos parecemos a ellos. Entonces, si quieres entender cómo funciona todo el universo, pues obviamente mira cómo funcionan las relaciones aquí en nuestro planeta y entre nosotros. Así que hay cosas similares y hay cosas totalmente diferentes. Algunas de estas civilizaciones no tienen dinero en el sentido de que ellos trabajan para su comunidad. O sea, tú trabajas 4 horas, 6 horas, ¿ya? Y el resto del tiempo te queda libre para que hagas otras cosas.
Entonces, el hecho de cumplir con ese horario te permite el sistema de que tú vayas a cualquier tienda, a cualquier centro comercial, a lo que quieras y recabes lo que necesitas, pero no te vas a llevar 2 refrigeradores, no te vas a llevar 2 televisores, no te vas a llevar 4 pantalones, si necesitas 1 o 2 nada más, pues. ¿Ya? Claro. Entonces, existe eso, ¿ya? Uno dice, no, pero eso se parece mucho a un supercomunismo y todo. Bueno, primeramente, el problema no son los partidos políticos, no son los sistemas políticos. El problema son las personas. Porque si no cambian las personas, puede haber un sistema político ideal, maravilloso, hermoso, pero en manos de gente egoísta, necia, ignorante, ¿ya? Pero sobre todo egoísta, ¿ya? Realmente nada funciona. O sea, bajo lo que yo estoy de acuerdo en la parte política y de hecho por eso que no me meto mucho hacia ahí. Qué bueno, pero qué bueno. bajo lo que me dices de los trabajos y tal, entonces en la mayoría de esos, bueno, no lo quiero afirmar, lo quiero preguntar. En las sociedades en otros planetas, por ejemplo, ¿existen las clases sociales? Porque aquí existen clases sociales en, yo creo, la mayoría de países, entonces afuera sería similar o sería como no hay o sea, como es la sociedad la que tiene el control de los recursos, ya, y tú mayormente pues te has desentendido ya de acumular o de tener pues ya las cosas, entonces mayormente no existen realmente clases sociales, lo que existen son jerarquías basadas en el mayor esfuerzo, el mayor conocimiento, o sea, es la meritocracia y ahí sí funciona eso, no es el tarjetazo, ni el compadrazgo, ni la amistad, ni nada, o sea, ellos tienen desarrollado poderes psíquicos, ellos pueden ver el aura de las personas, ellos saben quién es la persona llamada a dirigir sus comunidades, y generalmente no es una persona la que dirige, es un consejo, ¿ya? Buenísimo. Y entonces siempre es un consejo de sabios. Imagínate cómo serían nuestros países si quienes gobernaran fueran los más sabios, o sea, que solamente pudieran ser elegidos y elegibles ya aquellos profesionales jubilados, altamente capacitados, ya jubilados, ya que han tenido una hoja de vida intachable, que no pudiera realmente elegirse ninguna otra persona más que esa. Tendríamos una sociedad basada justamente en la gente más capaz, ya no en la gente más viva, pícara, ya mentirosa. Totalmente. La sociedad eficiente, ya, y obviamente, o sea, todos tendrían igualdad de oportunidades siempre y cuando estudiaran, se capacitaran y demostraran con su ejemplo de vida ya su mérito. Suena bastante bien, ojalá que en algún momento se pueda. Es que sí funciona en otros planetas y algún día funcionará aquí. Por lo menos sí. Hay países donde funciona a un 40%, un 60%. Se ha tenido la oportunidad de estar en países como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, ya, y verdaderamente sí hay, o sea, ¿qué te digo? A veces llega al 30, al 40, 50% de funcionamiento, ya. Claro. Falta todavía mucho. Todavía nos falta. Sixto, ¿hay alguna opinión que tú tengas o que quieras compartir acerca? Hay un debate súper fuerte acerca de la inteligencia artificial, los robots, en el sentido de hay posiciones muy en contra como la Elon Musk, Mark Zuckerberg, en la cual uno dice que la inteligencia artificial es el futuro, otro dice que la inteligencia artificial puede tomar la sociedad como en las películas. ¿Hay alguna opinión al respecto de esto? Sí, o sea, que siempre es mucho más cómodo darle la responsabilidad a algo o a alguien, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de nuestra propia vida. Y por ejemplo, hay un detalle muy curioso. El ser humano tiene un potencial creador, pero muy grande. Por ejemplo, tú tienes tu automóvil y con el tiempo tu energía, tu vibración, comienza a envolver realmente ese automóvil. Y si solamente lo manejas tú, tiene todos los aspectos y características tuyas.
Supongamos que tienes problemas de vitiligo, manchas en la piel y todo. Por más que tu auto tú lo pongas en una cochera, ¿no? Le echas su cera, lo lavas, lo proteges del sol, comienza a salirle manchas, comienza a pasarle algo a la pintura, y tú ves al vecino que tiene el mismo modelo de auto del mismo año, compraron el mismo proveedor y todo, y de pronto, ya te digo, no le pasa lo que le está pasando a tu auto. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? O de pronto tú tienes problemas en la rodilla del lado derecho, ¿no? De meñisco y todo, siempre se te ponchan las llantas de ese lado, o el palier o la rótula del coche siempre te desgasta más de ese lado que el resto. Y tú dices, ¿y por qué? Porque al final termina siendo una extensión de ti mismo, ¿no? En la novela justamente de Isaac Asimov, ¿no? De Yo Robot, pues precisamente habla de eso, ¿no? O sea, habla de las leyes de la robótica, pero también cómo la interacción con los humanos le da una vida adicional, un alma ya a las cosas. Es como la casa, por ejemplo, tu casa, donde tú vives, ¿ya? Supongamos que tu casa es nueva, entonces se nutre con la energía de todos los que habitan en tu casa y se crea un egregor, una especie de alma colectiva, y la casa adquiere personalidad. Y cuando llega alguna persona que no es bien recibida, la casa misma comienza a rechazarla, ¿ya? Es muy curioso, ¿ya? Comienza a haber comportamientos o actitudes de la propia casa hacia personas que no sean bienvenidas. Claro, suena súper interesante esto que mencionas, y se me hace cierto en gran parte. Y ahí Cristian, entramos en el terreno de la parapsicología científica, de la percepción extrasensorial, de las almas, de los espíritus, de otras dimensiones, de otras entidades. O sea, todo está ligado, todo está unido. O sea, tú no puedes separar los ovnis de la percepción extrasensorial. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos los mensajes a través de la telepatía, a través de la psicografía, a través de la escritura automática, y eso se corroboró y se verificó y todo. Y a veces en sueños mucha gente tiene contacto a nivel astral, ¿ya? Y es que nosotros tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material, y cada vez que dormimos nos desdoblamos y tenemos una experiencia interdimensional, y podemos viajar a otros planetas, y podemos atravesar paredes, y podemos volar, porque el cuerpo astral no está sujeto a la ley de la física. Claro, uno puede decir, no, que eso es imaginación, que todo, pero hay muchísimas cosas que no son explicables por la ciencia, y claro, la ciencia lo único que hace es las aparca, las oculta, las deja detrás, pero no porque no las veas dejan de existir. Totalmente. Yo siempre creo que hay que tener una mente abierta a escuchar, a aprender. Yo creo que cuanto más ignorante creemos que somos, cada uno, más podemos aprender. Entonces, yo siempre he abierto a aprender en todo, y siempre me ha causado muchísima curiosidad todos estos temas. O sea, y es algo que en mi tiempo libre yo leo, investigo, me pongo a ver. Yo también he tenido por ahí algún par de experiencias, y en base a eso vas aprendiendo y vas creciendo. Yo, por lo menos esa es mi opinión. No he tenido ninguna experiencia como la tuya, que yo recuerdo, que yo sepa, pero ahora. Por ahora, no, yo feliz de ir a un encuentro o lo que sea. A mí soy muy curioso y me encantaría. Y ya para ir terminando, Sixto, porque sé que tienes cosas que hacer también luego, te voy a hacer, son preguntas bien como cortitas que hago al final, son 3-4 preguntas cortas que hago. Esta pregunta la hago una, pero voy a hacerte 2, y es, ¿cuál es el libro que más recomiendas? Solo puedes decir uno, pero como sé que tú has escrito varios, dinos uno tuyo y uno que no sea tuyo. Ya, o sea, 21 libros publicados. El que yo les recomiendo es El Instructor del Nuevo Tiempo, que son todas las técnicas, prácticas, ejercicios que nosotros realizamos. Y si tuviera que recomendarles un libro inspirador, ya, Tierra sin Tiempo, de Peter Colosimo. Buenísimo. Ahora, una frase que te gusta mucho, la que tú desees. Vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Buenísimo. Y la última pregunta que tengo para ti, Sixto, es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues no me importa que me recuerden. Lo que me interesaría realmente es que la gente se quede con todo lo que hemos compartido, con la enseñanza, el conocimiento. Al ver a tanta gente que está formando parte de grupos y que están experimentando y están teniendo experiencias, me siento más que halagado. Siento que valió la pena todo lo que hice. Y mira tú, sin habérmelo propuesto,
ya tengo mis huellas puestas en bronce en México, en Plaza Galerías, en el centro de México, tengo una avenida en Tecate con mi nombre y hasta tengo un doctorado de una universidad norteamericana, de honoris causa, y todo sin habérmelo propuesto, simplemente queriendo hacer, o sea, haciendo lo que siento que debo hacer, compartir lo que me tocó vivir a mí, pero no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por tanta gente maravillosa, increíble, que he conocido y mucha gente que nos precedió y que también abrió el camino para todos los que hemos venido después. Sixto, te felicito por el mensaje que transmites. Sé que independientemente de las creencias de las personas, el mensaje igual les va a servir y les va a ayudar en lo que sea que decidan aplicarlo, y te deseo el mayor de los éxitos en lo que se viene. Pues muchísimas gracias, Cristian. Mira tú, cuando empezamos hace 49 años éramos locos y resulta ser que el 17 de mayo del año pasado, del año 2022, el gobierno norteamericano, el Senado de los Estados Unidos, con la presencia del Pentágono, en una audiencia pública declararon, mostrando 400 casos irrefutables de contacto de militares con ovnis, de que los ovnis existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que tienen una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Por eso ese tipo de cosas nos reivindica a todos. De todas maneras. Ya nos vemos en una siguiente oportunidad de todas maneras. Que Claro, estés muy bien. Cristian, muchísimas gracias para ti y para todos los que te siguen. Gracias.